vamos a hablar un ratito de lo que estábamos comentando hace un momento, que tiene que ver con la resolución de la Corte Suprema de Justicia de dar trámite al pedido presentado por el abogado Daniel Mendoza con relación al juramento, posible juramento de Horacio Cartes. Todavía tiene la Corte que fallar sobre el fondo de esta cuestión ahora que le dio trámite, y estamos ya en comunicación con el abogado Hugo Estigarribia, que está para hablar justamente de este tema. ¿Qué tal, doctor Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Encantado de saludarte a vos, al equipo de Canal 9 y a la teleaudiencia. Bueno, Hugo, queríamos saber sobre este tema desde tu lectura, porque tenemos que volver a esa cuestión de entender si realmente un expresidente podría integrar la Cámara como senador activo. No, efectivamente, la Constitución del artículo 189 es muy clara, ¿verdad? El expresidente, en este caso democráticamente electo, que terminó su mandato, tiene el privilegio de ser senador vitalicio. Él es senador vitalicio y no puede asumir como senador activo, y es el criterio firme que ha mantenido la Cámara de Senadores desde el año 2008 en adelante, y ningún expresidente, por más que fuera electo como senador activo, pudo asumir. Hugo, para aclarar, porque vos también tenés una vida, digamos, más allá de haber sido asambleísta de la Constitución, de ser abogado constitucionalista, tenés una carrera política que hoy la has apartado de tu partido de origen, que es el Partido Colorado. Simplemente esto, pero esta es tu opinión, digamos, independiente a tu postura política, es tu opinión jurídica permanente. Claro, esta es una opinión que yo tengo como abogado especializado en derecho constitucional, y incluso me ha costado mi carrera política prácticamente muchos años, cuando yo la sostuve como senador, cuando me negué al juramento del señor Duarte Frutos. Hay que recordar que en aquella oportunidad, en el año 2010, faltaba solamente mi presencia para que él pueda tener quórum del Senado y jurar. Acá lo fundamental es que el Senado no da quórum a los intentos de juramento de estos expresidentes. Hay que recordar también, lo mismo pasó con Cartes a inicio de este periodo legislativo, del 2018. Entonces, ¿por qué? Porque el criterio es que el presidente tiene que ser senador vitalicio. El señor Cartes accionó contra la resolución por la cual se le hizo jurar al siguiente titular, y ahora la Corte le da trámite. Vamos a suponer que la acción de inconstitucionalidad sea favorable al señor Cartes. Si la Corte esto notifica al Senado, el Senado tiene que tener una mayoría para que pueda jurar. Tiene que tener 23 miembros para que pueda jurar, lo cual no creo que se dé. Así que yo descarto que pueda jurar como senador activo. ¿Hace mal la Corte, Hugo? No. La Corte hace algo natural, ¿verdad? Incluso hay que resaltar la mora de la Corte. Son 3 años y medio casi que han transcurrido desde que el señor Cartes recurrió en una acción, ¿verdad? La Corte le da trámite sorpresivamente, porque no estaban los planes, ¿verdad? Según dijo el secretario de la Corte, aparentemente se inhibieron ya varios ministros de la Corte. Ahí tenemos que integraron con un camarista, el señor Coco, tengo entendido. Entonces, la Corte le da trámite, determina la vista a la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado va a opinar en un dictamen que no es vinculante para la Corte. Y después la Corte tiene que decidir. Puede decidir rápido, puede decidir en mucho tiempo, como hay muchos expedientes que están ahí en la Corte. Así que eso también puede mirarse desde otro punto de vista, que la Corte quiera desligarse ya de este caso, rechazando la acción de inconstitucionalidad también. Pero... O sea, el admitir la acción y darle trámite no significa que la acción haya sido favorable al señor Cartes. Eso hay que aclarar. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Fernanda le saluda. Al momento de empezar a dar trámite, muchos, he escuchado hoy algunos opinar que se interpreta un poco como que en años anteriores la justicia nunca se inmiscuyó en este tipo de cuestiones políticas, y ahora sí lo hace, ahora sí dice esto es judicializable. Bueno, hay que recordar que la Corte falló en favor de Nicanor Duarte Frutos en el año 2010. O sea, sería una ratificación de lo que aquella Corte decidió si falla a favor de Horacio Cartes.
Pero hay que entender que son momentos diferentes y son sujetos diferentes. Y hay que entender que aquel fallo de la Corte no obliga a esta Corte a fallar igual, dictar un fallo similar. Paraguay no rige la jurisprudencia obligatoria. Entonces, hay que ver qué opina esta Corte. Por la integración que yo estuve viendo hoy, aparentemente hay dos personas que serían más o menos cercanas a Cartes, ¿verdad? Pero la coyuntura ha cambiado también con respecto al señor Cartes con la disposición administrativa soberana del gobierno de los Estados Unidos de no dejarle entrar en su territorio. Así que hay que ver cómo sale el fallo. Más allá del fallo, por más que la Corte notifique esto al Senado, el Senado no tiene la obligación de cumplir este fallo, pues el Senado es un cuerpo que sesiona por mayorías, por quórum, y en este caso no se da la oportunidad de sesionar para que pueda jurar un senador vitalicio como senador activo. Hay otro tema también que es producto, estuve viendo opiniones de otros colegas, ¿verdad? El señor Cartes es senador vitalicio, pero no ha sido investido como tal, como si lo fueron los ex senador vitalicio, el general Rodríguez y el expresidente Guasmosi. Y ellos sí, antes de sufrir el proceso de desafuero, ya ha sido rechazado por el Senado ese proceso de desafuero. En el caso del señor Cartes, en el caso de Duarte Frutos, ellos no han jurado como senadores vitalicios, no han sido investidos como tales, y ostentan la condición de senadores vitalicios, pero no han sido investidos como tales, lo cual podría requerir también una interpretación del Senado de la Nación en el caso de que se pida su desafuero, por ejemplo, porque es una situación no planteada antes. Y no hay que entender que ya tienen fuero al leer la Constitución y dice que serán senadores vitalicios. Esa es una lectura. Eso es una lectura de que son senadores vitalicios automáticamente, pero resulta que el precedente con respecto a dos senadores vitalicios es que ambos juraron como senadores vitalicios y asumieron esa condición. Incluso Guasmosi presentó proyectos siendo senador vitalicio. Y el señor Duarte Frutos y el señor Cartes nunca juraron ni nunca quisieron asumir como tales. Entonces, tampoco la autoridad administrativa del Senado les hizo jurar. Entonces, ahí puede haber también un conflicto en ese punto, aunque yo creo que la Constitución dice serán senadores vitalicios y prácticamente yo creo que los fueros se le aplican, ¿verdad? Pero es un tema a discutir también en el Senado eventualmente si se da una situación de este tipo, ¿verdad? Doctor, ¿esto puede ser tratado por el Pleno o solamente por algunos miembros posteriormente ya? Por el Pleno de la Corte. Sí. Bueno, la Constitución establece que la Sala Constitucional de la Corte atiende acciones de inconstitucionalidad. La Sala Constitucional de la Corte es la única que tiene rango constitucional, o sea, que figura la Constitución como tal. La única sala, la Sala Civil y Comercial, la Sala Penal no figuran en la Constitución Nacional. También la Constitución establece que el Pleno de la Corte, o sea, la Corte Suprema puede atender en acciones de inconstitucionalidad. Así que hay que ver cuál es el criterio que adopta finalmente la Corte. Esta decisión firmó solamente la Sala Constitucional, integrada por Diesel, creo que Ramírez Candia y Coco. Sí. Y creo que Ramírez Candia votó en disidencia, tengo entendido. Entonces, probablemente la Sala Constitucional, la misma sala, es la que va a decidir. Hay que ver el criterio que cualquiera de las dos posibilidades está dentro de la constitucionalidad. Gracias, doctor, muy amable, súper clara la interpretación que le da a los hechos, así que seguimos conversando. Un abrazo y muy amable de vuelta. Muchas gracias, muy amable, que tengan muy buena noche, encantado. Gracias, igualmente. Ahí estaba entonces el ex senador, abogado constitucionalista y también fue asambleísta de la Asamblea Constituyente, el doctor Hugo Estigarribia, charlando con nosotros de esta situación que se dio con la Corte. Tenemos que hacer pausa. Hay un comunicado también del grupo Cartes que en algún momento vamos a leer porque habían surgido algunos rumores con respecto a empresas vinculadas al grupo y el grupo sacó un comunicado desmintiendo ciertos rumores que están corriendo. Así que vamos a leer, compartir después de eso. Sí, señora. ¿Hacemos pausa? Dale.